Tejiendo Vidas con Mauricio Amados. Desde la cultura del cuidado, en la pastoral de la familia de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, la familia, la escuela de padres, son el centro del amor, la disciplina y los valores. Bienvenidos. Saludemos a la audiencia de los 104.4 en las FM, Ondas del Tonusco. Este es su programa Tejiendo Vidas con Mauricio Amados. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Salmos 40. Qué bonita frase para interiorizar, qué bonita frase para decirles: la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia tiene su centro de escucha. Escucha, cuidado, orientación. Desde la Delegación de la Cultura del Cuidado, a la cual pertenezco, acá en la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, estamos en este programa que es ese componente familiar para fortalecer la cultura del cuidado, del cual soy el delegado de la Arquidiócesis, para acompañar a las familias en todo lo que tiene que ser escucharnos, acompañarlos desde la atención psicológica y psicosocial, desde la asesoría jurídica para la familia, con temas de esa complejidad que se da al interior de la familia, acompañamiento y fortalecimiento espiritual, atención de víctimas del conflicto y personas en situación de vulnerabilidad en sus derechos, el tema de abusos y acompañamiento a matrimonios y parejas en crisis. Esa es la plataforma, la columna vertebral de nuestro centro de escucha, y finalmente es ese componente extraordinario de la cultura del cuidado. Allí, desde la pastoral de la familia en la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, estamos para apoyarlos. Recuerde reservar su cita allí en el número 310-744-2218. 310-744-2218. Es gratuito el servicio que se da allí. Soy Mauricio Amado Baos Uribe, delegado de la Cultura del Cuidado de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, el psicólogo de la Institución Educativa San Luis Gonzaga, el psicólogo del Centro de Bienestar del Anciano San Pedro Claver. Aquí estamos, construyéndonos en familia. Hoy a debatir, a demostrar desde la psicología ese momento difícil que se da hoy en la sociedad con ciertos grupos, o desde esa parte de ideología, en el sentido de que las parejas igualitarias es importante que adopten niños y niñas, en el cual pues la Iglesia no está de acuerdo, y mucho menos desde la cultura del cuidado estamos de acuerdo, ni en la Arquidiócesis. Les voy a dar el sustento científico y teórico, porque es que las cosas son argumentadas, no es por bla bla bla, o apoyados en la tesis aquella de que desprotección, de que desamor. Hay muchas cosas de fondo que tenemos que revisar. Lo pertinente o no. Y entre lo pertinente o no está la primera conclusión. El Estado colombiano, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tiene todo el manejo, toda la potestad de intervenir, de acompañar los procesos psicológicos de los niños. Entonces hoy vamos a hacer una navegación desde el niño en la formación de su vida sexual, en el preadolescente y el adolescente. En la medida que vaya avanzando se van a dar cuenta la importancia que es que el chico
se levante en el contexto donde pueda ampliamente, desde la confianza, poder identificar todo lo que nosotros llamamos los roles hombre-mujer, desde lo que nosotros llamamos la orientación sexual y desde lo que nosotros llamamos las pautas de crianza con respecto a la orientación sexual, con respecto a la formación sexual del niño, que es decisivo y es determinante, porque en la medida que tengamos una excelente, adecuada, en la medida en que tengamos un protocolo ideal en la formación de la educación sexual de los niños, los abusos sexuales se disminuyen a cero. Porque cuando el niño tiene la formación, la información, con facilidad podemos nosotros detener, contener y detectar cualquier situación que se vaya presentando al interior de los niños y niñas adolescentes. Hablemos de los niños. En esto quiero que tengamos mucha atención, porque es fundamental, y estoy hablando hacia los 4 años. Es decir, hacia los 4 años las preguntas se centran en el origen del bebé, en su crecimiento dentro de la madre y el nacimiento. También comienza el interés por las diferencias entre hombre y mujer. Hacia los 8 años o 9 años, los niños ya están en condición de recibir información más detallada y completa. Ellos mismos preguntarán lo necesario para saber más. Amigo oyente, padre de familia, generalmente hacia los 5 años, los varones no quieren jugar con las niñas y viceversa. Que muchos consideren que los besos son sucios es normal. Estos conceptos cambiarán naturalmente con el tiempo. Si un niño a los 7 años no ha hablado sobre sexo, posiblemente tiene miedo de mencionar el tema con sus padres. Y los adultos deben promover la escucha sin juzgar o castigar al niño por sus inquietudes. Pueden aprovechar algún libro o programa de televisión donde aparezcan situaciones relacionadas con el tema. Pregúntele qué tanto sabe y así iniciar la conversación. Los cuestionamientos son normales y no presentan una obsesión en el sexo. Estamos hablando del rango de los 4 años a los 9 años, donde debemos nosotros de empezar a entregar herramientas cuando el niño pregunta. De hecho, en esta edad se da el fenómeno de castración, lo que nosotros desde el psicoanálisis de Jean Piaget hablamos. Y entonces decimos que el niño se baña con la mamá y al ver que no tiene su pene, entonces le pregunta: mami, tú no tienes lo que yo tengo. Y ahí empiezan las preguntas de formación del niño. Eso se llama el fenómeno de castración. Y viceversa. Cuando la niña de 3 años, 4 años, 5 años se baña con su papá, y al ver que él tiene un pene y ella no lo tiene, pregunta: papi, mira, yo no tengo eso. Y ese es el fenómeno de castración. Ahora me hago una pregunta: ¿cómo va a ocurrir el fenómeno de castración en un niño de 5 años que se baña con 2 mamás? ¿Cómo poder desde lo psicológico encontrar que el niño se baña con 2 mamás y cómo se desarrolla ese fenómeno de la castración, y en el caso de la niña con 2 papás? Por eso, la importancia de la adopción de los niños
debe de tener un estricto control psicológico y acompañamiento psicosocial. Por eso no estamos de acuerdo con ello. Hombre, es que queremos adoptar niños que están en situación de dificultad, de crisis, los abandonaron. Un muchacho de 14 años, usted ya lo puede adoptar si es que eso es lo que quiere, porque es un muchacho que sabe que es blanco, que es negro, que es de noche, que es de día. Y ya prácticamente ha tomado una decisión y está en ese proceso final, en su recta final de orientación sexual, ya están las bases fundamentadas. Por eso, la formación en la vida sexual de los niños tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. El preadolescente, ya pasamos de los 9 años, ahora vamos a estar de los 9 años a los 12 años. ¿Qué pasan con estos niños sobre el tema sexual? Los niños y las niñas, padre de familia, entre los 9 y los 12 años ya saben estar preparados para los cambios que están próximos a venir. Bríndeles la información necesaria. Ellos saben exactamente qué transformaciones van a venir y sentir en su cuerpo. Es allí donde vamos a encontrar muy posiblemente, ya en las niñas, el famoso llamado periodo o la menstruación, que ese es prácticamente el inicio de la adolescencia. Y en los chicos, lógicamente, la eyaculación. Es ahí donde ya nosotros tenemos el detonante de decir, entró en la etapa de la preadolescencia, es decir, ya entra en una fase de transformación. Su cerebro está formado. Y un muchacho de 12 años ya sabe que es de noche y que es de día. Ya sabe que es bueno y que es malo. Ya lo que sigue es el proceso de formación, de orientación, de fortalecimiento, de educación. Por eso tan importante que estos muchachos estén estudiando. Es tan doloroso, es tan difícil encontrar un chico de los 14, 13 años que no quiere estudiar. Eso parte el alma. Es recomendable que los niños de esta edad ya tengan la información sobre la función de las relaciones sexuales en el matrimonio, la anatomía y la fisiología del hombre y de la mujer, el proceso del embarazo y del nacimiento, las eyaculaciones nocturnas, la masturbación, la menstruación, la moralidad y las responsabilidades sexuales, las enfermedades venéreas y el VIH-Sida. Un niño de 12 años ya tiene que tener todos estos instrumentos claros, técnicos, amorosos, que eso se dio desde la casa y lo fue fortaleciendo la institución educativa. Vuelvo y digo, los niños tienen que estar estudiando. Porque ya un niño de 12 años empieza a tener en su menú, en su conciencia, en su mente, en su conocimiento, en su ser, los instrumentos de que está en un proceso de transformación psicobiológica. Y muy importante entender el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Por Dios, no puede ser posible que un niño de 14 años esté infectado de sífilis, como ha pasado, de una blenorragia, como ha ocurrido. Un niño que, por no tener las herramientas sobre educación sexual, tiene encuentros sexuales con personas mayores, que es un delito además, y está en un riesgo altísimo de un VIH-Sida, que es una enfermedad que todavía no tiene cura. Las mujeres preadolescentes suelen hacer preguntas sobre el nacimiento de los niños. Saben que con el tiempo tendrán que pasar por un parto y pueden sentir temor. Explíqueles que un parto no necesariamente debe ser doloroso, porque la ciencia ofrece ayudas como la anestesia y cursos especiales de preparación. Cuénteles que el cuerpo femenino está dotado para un parto, para ampliar la vagina y desarrollar un hijo dentro de él. Actualmente los padres acompañan a las madres en el proceso. Miren hasta dónde puede llegar el preadolescente.
¿Hasta dónde puede llegar la información de educación sexual en el preadolescente? De saber que la vagina puede tener la forma de ensancharse de tal manera que por allí sale un bebé. No puede ser posible que un estudiante, una persona, un niño de 12, 15 años, 14 años, todavía tenga dudas sobre estos ítems tan importantes de formación en el proyecto de salud sexual. ¿Y qué decir de los adolescentes? Es decir, cuando estamos allá en la plenitud de los 14 años, 15, 16. Esos 14, 15, 16 años son complicados, padres de familia, muy complicados. Debe conocer toda la información sobre anticonceptivos, sobre riesgos y asumir su sexualidad con responsabilidad. Tenemos unos chicos ya de 14 años que parecen viejos, ya han tenido 4 o 5 novias y con todas relaciones sexuales. Son muchachos que llegan a los 23 años y ya necesitan ayudas desde la parte médica para poder tener una erección bien, porque la mezcla de la rumba, el trago, hace que no tenga esa potencia sexual y eso empieza a generar matrimonios fallidos. Entonces hay que ponerle mucho cuidado, padres de familia. Hable con su hijo sobre la razón de ser del sexo, su trascendencia, su dimensión emocional. Tal vez requiera algunos detalles más privados sobre la vida sexual de sus padres. Conteste con honestidad. Si considera que una pregunta es muy íntima, explíquele que algunos hechos son exclusivos de la pareja, pero no deje de generar el espacio para hablar con sus hijos de la vida sexual. Es difícil que el adolescente convierta a sus padres en sus mayores confidentes, pero esto no debe ser una razón para que usted no lo acompañe. Hijo, ven, siéntate, me han contado de que tienes una novia. Hijo, debes de tener muchas precauciones. El amor es muy bonito. ¿Te imaginas una relación sexual a temprana edad, sin control, porque estás solo con tu novia? Tú de 14 años, tu novia de 15 y queda embarazada. Tú sabes cómo se utilizan los elementos, instrumentos, los mecanismos de cómo prevenir los embarazos en adolescentes. Cuéntame, ¿cuál utilizas o cómo se utiliza? ¿O tú cómo haces? Eso se llama romper el hielo con el hijo. Y el hijo entiende que el papá le inspira confianza y pueden hablar del tema. Y el niño busca al papá. Papi, tengo la posibilidad de tener un encuentro con mi novia. Estoy nervioso, estoy preocupado, no sé qué hacer. Acompañamiento de los padres. Dígale claramente que jamás deberá tener relaciones sexuales por presión de un grupo o del novio o la novia. Explíqueles que él es dueño de sí mismo y que debe respetarse, es decir, atender y hacer valer sus necesidades. ¿Saben ustedes por qué hoy en día los chicos son tan sexuados? Precisamente por la misma presión social, por los mismos amigos. ¿Y eso es por qué? Porque en la casa ha faltado un proceso de acompañamiento y de orientación. Este es el momento para recordar una anécdota que se tuvo con un paciente en cierto momento en la ciudad de Medellín. Un chico de 14 años que el papá empieza a monitorearle la vida, poca confianza, no se hablaban mucho y sentía que ese hijo no tenía amigas, tenía muchos amigos. Se lo resumo, el papá pensaba que su hijo de orientación sexual al mismo sexo, es decir, lo que decimos vulgarmente, se está volviendo un mariquita. Entonces este papá, en medio de su brutalidad, en medio de su ignorancia, le da plata a unos amigos de él más mayores de 17, 18 años para que lo llevaran a los lugares aquellos que sabemos donde llevan los jóvenes, donde van los adultos a buscar y a comprar placer sexual.
y llevan al muchacho y lo encierran con una pareja, con una muchacha, y eso termina en un conversatorio de una mujer de la vida fácil, una adolescente, contándose en historias y riéndose y contando chistes. Luego el muchacho regresa a su casa, el papá lo informan de que efectivamente estuvo con esta mujer y ve que no hay avances. Entonces lo lleva a psicología y escuchen la expresión: vengo para que me arregle este muchacho, que no le gustan las mujeres. Oiga, ¿y qué para que me arregle este muchacho? ¿Hasta dónde puede llegar la brutalidad de un padre de familia, hombre, por Dios? A que me arregle este muchacho. Entonces se interviene el muchacho. El muchacho dice: mi papá es como bobo, le dio plata a unos amigos para que me pusieran por allá con una vieja. No, yo necesito terminar mi bachillerato. Cuando termine mi bachillerato voy a ver qué hago. Yo quiero casarme, tener mis hijos, pero todo en su debido momento. Mire usted cómo un papá coge un diamante y lo vuelve pedazos. Lo vuelve pedazos. Entonces entró el papá y se le dijo: ¿cuántas son 3 gallinas amarradas? Vuelva serio, hombre, vuélvase serio. Y tenemos la propuesta de un muchacho con un verdadero proyecto de vida sexual. Con esto no se juega, padres de familia. Esto hay que tomarlo en serio. Y si no, hay que buscar ayuda. No juzgue a sus hijos cuando le cuenten sus experiencias, ni los espíe. No les pregunte más de lo que deseen contarle, pero sí dígale que usted siempre estará allí para ayudarlos. Invítelos a analizar los aspectos a favor y en contra de sus decisiones. Ese acompañamiento del papá es crucial y fundamental. Entonces, vienen unas frases que hoy quiero discutirlas con ustedes antes de terminar nuestro programa. Y es esas palabras necias que hay cuando se abordan los temas de salud sexual y reproductiva, cuando estamos en el proceso de formación sexual de los hijos. Por ejemplo, cuando seas grande lo sabrás. Pues cuando sea grande ya le pegaron SIDA. Estas palabras pueden evitarle a los niños muchos mensajes equivocados, que no confían en ellos, que no son capaces a lo que el sexo es un tema por el cual no pueden ni siquiera hablar. Pueden recurrir a fuentes inapropiadas para responder sus dudas y alejarse de los padres. Claro, cuando seas grande le está diciendo: no, hoy no va a ser, vaya para otro lado. Y lo encuentran. Otra frase necia: de eso no se habla. ¿Qué le parece? Un muchacho necesitado de contar sus cosas personales. De sexo sí se habla, padre de familia. Es muy importante hacerlo adecuadamente. Guíe a sus hijos y genere con ellos canales de comunicación abierta. Hable claro, sin vergüenza y con naturalidad. Otra frase que yo la llamo las palabras necias es: esas cosas son sucias. Estas frases dichas en un momento inoportuno suelen generar sentimientos de culpa o de vergüenza en los niños. Si un bebé se toca el pene, por ejemplo, no está haciendo algo sucio, está descubriendo una parte de su cuerpo tan natural como cualquier otra. Y eso ocurre mucho. Está el niño tocándose el pipí en la casa y que: ¡cochino! ¿Qué está haciendo? ¿Cómo así, hombre? Muchacho bregando a descubrir que tiene un aparatico ahí y la otra jodiéndolo psicológicamente. Entonces, claro, ¿y de dónde nació que para ir al baño nos tenemos que lavar las manos? Pues ahí van viendo la situación desde la complejidad psicológica. Por eso aquí no me vengan a decir que lo psicológico no es fundamental en la formación y el crecimiento de los hijos. Viene esta otra frase que es muy importante: si te tocas más el pipí, te lo corto. Hágame el bendito favor. ¿Qué son estas frases para los niños? Amenazas como estas o reacciones exageradas de los padres pueden generar consecuencias negativas, como sentimientos de venganza, de miedo o de angustia.
Y estas emociones dificultarán las relaciones del niño con su cuerpo, con su pareja, orientado a su orientación sexual. Esta otra frase es muy importante. ¡Uy, qué pena! No le diga estas palabras a los niños. Cada vez que están desnudos o cuando los va a bañar, pueden creer que la desnudez y el cuerpo son negativos y sentir en el futuro vergüenza. Nadie debe sentirse culpable por ser como es. Por eso encontramos parejas de que la única manera de tener relaciones sexuales, hágame el favor, es con la luz apagada. Que apague la luz, pues que vamos a dormir juntos, como si fueran a dormir con la luz. En fin, hay muchos temas que tenemos que seguir hablando sobre la salud sexual y reproductiva. Por eso vamos cerrando nuestro programa recordándoles que para despejar todas estas inquietudes, todos estos manejos, la orientación sexual de sus hijos, un niño de 12 años que tiene orientación al mismo sexo que los papás no lo permiten, tienen que ser abordados y acompañados profesionalmente para que las cosas sean armoniosas, sean perfectas y sean muy entendibles y aceptadas. El Centro Escucha es la propuesta desde la cultura del cuidado de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, del cual yo represento allí y que estoy atento a ayudarles, a acompañarles a través del grupo profesional que nos acompaña. Allí tenemos todos los profesionales disponibles para que gratuitamente podamos ayudarle en lo que es la atención psicológica, psicosocial, asesoría jurídica, familiar, acompañamiento al fortalecimiento espiritual, atención en víctimas de conflicto, restablecimiento de sus derechos, acompañamiento a los matrimonios y parejas en crisis, que tanto lo hay, incluso por los mismos hijos. Recuerde usted que la atención es gratuita y reserve su cita en el 310-744-2218. Este es un programa que nuestro arzobispo, Monseñor Hugo Alberto Torres Marín, deseoso de acompañar a las familias de nuestra diócesis, ha querido montar este proyecto para la gente gratuitamente, porque esa es la iglesia de Dios, escuchar. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Que Dios nos dé bendiciones. Hasta otra oportunidad, amigos oyentes. Hasta aquí, Tejiendo Vidas con Mauricio Amados. Los esperamos en una próxima oportunidad, donde los valores, los principios, el fortalecimiento de la escuela de padres, la espiritualidad, desde un enfoque psicosocial. Hasta pronto.